República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Tiempos de reflexión, estos tiempos de final de año. Muchas estadísticas, muchas cuentas que se pasan, muchos balances que también se ponen ahí sobre la mesa. Pero antes de hacer mi balance o comenzar a hacer mis balances en estos días, quiero, por supuesto, no pasar por alto una fecha. Que este fin de semana yo creo que es importante para que sobre todo las nuevas generaciones lo tengan muy presente en su memoria. Y es que este sábado conmemoramos el 56 aniversario de la caída de Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo Tavares Justo, expresión política de esos hombres y mujeres, de esos héroes y heroínas, el movimiento 14 de junio. También lo fueron los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Las Mirabal, cientos de héroes que tendríamos nosotros que definitivamente mostrar, hablar, recordar y hacer parte de esa memoria histórica que muchos pretenden olvidar. Y precisamente hablando de Manolo Tavares y hablando de esos héroes, es propicio el momento para nuestro balance, señores, cuando hacemos esta extrapolación a qué es lo que ocurre en nuestro país precisamente en este momento. Hablar solamente de un tema, más allá de la política, el tema de la corrupción, ese balance necesario en tiempos en los que el partido de una persona que estuvo bastante cerca de esa generación a la que hacemos referencia, el de la Liberación Dominicana, que fundó el profesor Juan Bosch, ¿en qué momento se encuentra? ¿Cuál es la situación del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál es la situación de su candidato presidencial en estos momentos en que estamos en pre-campaña electoral, ya finalizando el año, porque a la vuelta de la esquina tenemos un proceso? ¿Dónde queda todo el tema de la corrupción? ¿Dónde queda la impotencia de nosotros los dominicanos y las dominicanas? Cuando tú encuentras funcionarios que cayeron, nadie sabe de dónde, en ese mismo Partido de la Liberación Dominicana, retando para hablar de corrupción. Cuando vimos nosotros que precisamente debido a la imposibilidad de la repostulación, el presidente aún, porque ya tú sientes que la soledad del poder lo arropa, aunque quiera reivindicarse en su candidato presidencial, Danilo Medina, y sus pretensiones reeleccionistas, y todo lo que implicó, y todo el lastre que implicó en términos de lo que ha sido su gestión, solamente para quedarnos con lo que toca a el PLD en sus 20 años de gobierno, Danilo Medina en sus casi 8 años en términos de corrupción. Señores, y si empezamos nosotros a hacer referencia y a mencionar, comenzando por la compra de los supertucanos, cuando hablamos del DICAM, cuando hablamos de la DNCD, cuando hablamos de todo lo que ocurre en la Policía Nacional. El caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas es un tema aparte. Pero cuando hablamos en todos estos tiempos de balance del tema de Quirino, cuando hablamos del tema de la minería destructiva, que en este país se ha relegado y sin embargo mantiene en vilo a muchas comunidades y sobre todo la impotencia puesta en su máxima expresión precisamente por los dominicanos y las dominicanas que no pueden hacer absolutamente nada porque no está en sus manos solo cargar con el lastre de la contaminación. Señores, el tema de la Barrick-Gold, nada más para mencionar un caso, si hacemos un balance en términos medioambiental, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo enferman? ¿Cómo enferman no solamente las personas, también cómo matan la fauna, cómo matan la flora, cómo matan los ríos? Las ofertas que hacen de reivindicar la gestión de Danilo Medina en torno a la salud, eso es un tema que lleva un capítulo aparte. ¿Qué pasa con las ARS? ¿Qué pasa con las AFP? ¿Qué pasa con los bancos que son los correspondientes y son las empresas que ayudan precisamente profundamente a quién? ¿A los pacientes jubilados? ¿A los pacientes pensionados? No. Es todo lo contrario. Son las empresas, señores, que mantienen en vilo y que mantienen en jaque a todos esos infelices en términos de la salud. ¿Qué pasó con el Hospital Darío Contreras? ¿Qué pasó con las sobrevaluaciones? ¿Qué pasó en ese balance que se está haciendo con los 56 hospitales intervenidos? ¿Qué pasó con las sobrevaluaciones de muchos de esos hospitales intervenidos? Entonces, parece ser como que de los pobres lo único que se dice es que fueron sacados de la pobreza. Por supuesto que fueron sacados de la pobreza y muchos de ellos fueron a parar al cementerio. ¿Esos pobres quién? Una población que no tiene acceso a bienes, que no tiene acceso a servicios.
¿Cuáles son las evaluaciones que se pueden hacer? ¿Qué es lo que se puede exhibir? ¿Cifras de qué? Cifras de evasiones, de subevasiones, de incentivos privilegiados, de exoneraciones, de contrabando tolerado a granel y por todas partes. Hablamos, por ejemplo, del transporte. ¿Qué está qué? Que está perfecto el transporte público de pasajeros, que es baratísimo, que nos desborda, que sobreabundan. Hablar de todo esto, señores, es una barbaridad. ¿Y qué decir de empresas, de los apagones? Eso es un tema que no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar ahora porque ese merece mención aparte. Señores, 100 años cargamos con esto y todavía no podemos resolver ese tinglado mafioso que se cuece en las alturas para que aquí sigamos teniendo serios problemas con los apagones. Los cañeros empobrecidos, sacados a patadas de frente de Palacio. Eso es lo que vamos a exhibir. O los médicos y el personal de enfermería recibiendo salarios miserables y responsabilizándolos entonces de todo el tema de la salud. O por los aeropuertos, señores, de este país no entra droga, o no entran por Puerto Caucedo, o no entran por ningún lado. Nada más para hablar de ese tema. O qué pasa en la frontera, ¿Qué pasa en la frontera con el tráfico, no solo de indocumentados, de todo lo que por ahí se mueve? En fin, este es un país, parecería, por lo que dice el candidato del partido oficial, es un país en donde ni la policía tortura, ni persigue, ni extorsiona, ni la DNCD son almacenes de drogas, ni tenemos narcotraficantes como si fuera una fábrica. No, los feminicidios, por ejemplo, en este país, que terminamos con un balance terrible, la feminización de la pobreza, que es un término que hay que aplicarlo, tampoco es algo del que debería referirse y hablarse en este momento. En fin, hay que hacer balances, pero el balance alternativo y el balance que nos arrojan los datos de la realidad, señores del gobierno, es muy distinto al que quieren exhibir para reivindicar, señores, unas gestiones que son infelices y que tienen poco que exhibir. Del tema vamos a seguir hablando. El balance de manera alternativa lo seguiremos haciendo a través de estas entregas, a través de Soy Ivonne Ferreras. Mientras tanto, si le gustó, dele like, comparta, suscríbase, porque nos volvemos a reencontrar en estos balances para que ustedes vean que no es como se dice desde el oficialismo, y los datos de la realidad son muy diferentes para una gestión de gobierno que se quiere continuar y no sabemos en base a qué.